Abrimos la palabra en Hechos capítulo 2, verso 38. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban unánimes juntos y de repente, De repente vino del cielo la bendición. Pero ese de repente no fue café instantáneo. Vino como resultado de 10 días. 10 días estando buscando al Señor, porque Pentecostés significa 50 días. 50 días después de la Pascua. Jesús, después que murió, estuvo 40 días dando pruebas, dice el libro de los Hechos, pruebas que no podían ser refutadas de su resurrección. Y les dio una orden a sus discípulos. Mire que el Señor ministró a miles y miles de personas. Y bueno, cuando Él ya estaba ascendiendo, había unos pocos cientos de personas, entre 500, 700 personas, pero solo allí 120 se fueron al aposento alto a buscar a Dios. Y de repente vino del cielo esa bendición. Y fue una explosión espiritual, una gran admiración por la gente, se empezó a juntar. Y entonces todos empezaron a preguntarse qué significa esto, qué es esto que estamos viendo, lenguas repartidas como de fuego, gente hablando en diferentes idiomas, haciendo un tremendo despertar del interés en todas las personas. Y entonces Pedro, ungido por el Espíritu del Señor, les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Verso 38. Y el 39 dice: porque para vosotros es. ¿Para quiénes es el Espíritu Santo? Para nosotros, aleluya, para todos, dice el Señor, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. La salvación es para todos y la bendición es para todos. Y juntamente con la salvación y la bendición viene el Espíritu Santo a morar en cada uno de nosotros. A partir de ahí hay un antes y un después. Hay el comienzo de la buena obra del Señor en nuestras vidas, de regeneración, de conversión. Es un giro de 180 grados de transformación. Y el Espíritu Santo está desde el Génesis al Apocalipsis, su obrar. Porque el Padre crea, el Espíritu, el Hijo redime y el Espíritu Santo es el que nos acerca a Dios, el que nos da la luz espiritual para recibir del Señor. En Génesis capítulo 1, ya en el versículo 2, aparece el Espíritu Santo y a través de toda la historia de la iglesia que está desde la creación, porque Dios desde la creación tiene contacto con Adán, con Eva y así a través de toda la historia siempre hubo altibajos, problemas, dificultades, pero Dios siempre tuvo un remanente. Cuando aún quería destruir el mundo, en Génesis 6 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y siempre había alguno que tenía un corazón dispuesto para con Dios. Y es así que desde Génesis hasta el capítulo 22 de Apocalipsis, el Espíritu Santo está presente, obrando en los corazones de aquellos que se lo permiten. En el Antiguo Testamento era una morada selectiva y temporal. Y a partir de Pentecostés hay una morada de forma permanente. Es la dispensación de la gracia y es la dispensación del Espíritu Santo, de la iglesia, de la manifestación del poder del Señor. Y el Señor dice en Proverbios capítulo 1, versículo 23, volveos a mi reprensión, he aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Constantemente
Dios buscando. Dice la Escritura que el Señor está buscando con sus ojos algún entendido, alguno que busque a Dios. Los ojos de Dios están sobre la tierra buscando personas, porque como corona de la creación y como creador del ser humano, por eso Él tiene derecho sobre nosotros por creación, y como el ser humano no lo entendió así, lo echó a perder, pecó, Dios dio la segunda oportunidad y nos redimió a través de Cristo y no nos dejó a la deriva. Nos dio la ayuda porque sabía que somos personas débiles, que lo echamos a perder, que tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, terrenal, animal, diabólica. Entonces el Señor mandó al Consolador, al Espíritu Santo, y a través del profeta Isaías, que es el profeta evangelista, se le llama porque habla mucho acerca de la salvación y del plan de Dios para este mundo. En el 44:3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Tómalo en el nombre del Señor, esta promesa del Señor sobre tu vida. Y di, Señor, estamos confiando, estamos creyendo, estamos orando que tu espíritu es derramado sobre nuestra generación y mi bendición sobre tus renuevos. Así que esta palabra del Señor que fue actuando, ¿no es cierto?, como les dije, en una forma selectiva y temporal, hoy podemos disfrutarla de una forma permanente, porque a partir de la actitud de esos 120 que permanecieron y buscaron al Señor, y fue derramado sobre ellos el Espíritu Santo, y ahí comienza a haber una etapa diferente, una etapa nueva. Es hermoso ver al Espíritu Santo actuando en la antigüedad, pero a partir de Pentecostés hay un antes y un después, y en cierto sentido estamos en ventaja. En ventaja, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo se mueve, está en una forma permanente. Simplemente, ¿qué está buscando? Corazones abiertos, corazones dispuestos, gente que busque a Dios. Y la razón de ser y estar del Espíritu Santo en nosotros es porque sin la ayuda del Señor imposible sería estar aquí sentados, estar recibiendo, porque, como dije, la tarea del Espíritu Santo, que es Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, la tarea del Espíritu Santo hoy actuando sobre este mundo que está perdido, sobre este mundo que le da la espalda a Dios, sobre estas diferentes filosofías de vida que el mismo ser humano ha creado aún desde tiempos remotos como en Babel, ¿no?, que querían llegar al cielo sin los medios establecidos por Dios, por la fuerza humana, por los métodos humanos, por los pensamientos del corazón del hombre. Y Dios dijo, no es así, necesitan la ayuda del Espíritu Santo. Y estaba escuchando esta mañana el testimonio de un judío mesiánico, ¿no?, que él no se creía pecador, que él no se creía, porque dice, yo nunca robé un banco, nunca maté a nadie, nunca... Y la persona se cree que ser pecador es eso, ser un asesino, un ladrón o... No. Cuando le empezaron a mostrar diferentes pasajes de las Escrituras donde desnuda el alma del ser humano y donde muestra los pecados ocultos y los pecados del corazón, empezó a sentir esa necesidad de salvación, esa necesidad de Dios, y así un día dice que se arrodilló en la habitación del hotel donde estaba y dijo, Jesús, si eres real, si eres
el Cristo viviente que dice aquí la palabra: yo quiero tener tu perdón, quiero tener tu bendición. Y dice que de repente, estando ahí solo, arrodillado, sintió una presencia sobrenatural. Y dice, y Jesús entró a mi habitación y sentí su presencia y pude palpar el poder de Dios en ese lugar y me arrepentí de todo corazón, la acepté en mi vida. Y empezó todo un proceso, ¿no? Porque después, cuando se lo comunicó a los padres, cuando comunicó a sus hermanos, cuando comunicó a tanta gente que él quería que también recibieran esa experiencia y esa bendición, no le podían entender, pero él poco a poco fue sembrando en el corazón de sus compatriotas, y el Señor lo usó para que muchas personas judías conociesen al Señor así como él pudo conocerlos. Y fue, bueno, la experiencia de muchos judíos en la antigüedad, como en la de Nicodemo, ¿no? La primera tarea del Espíritu Santo es hacer renacer. ¿Qué es renacer? Nacer de nuevo, porque nacer biológicamente, cuando nuestra mamá nos dio a luz, ya fue. Entonces, lo importante es entender que hay un nuevo nacimiento, que no es de la carne, que no es biológico, que no es natural, sino el nacer del Espíritu. Y la primera tarea entonces del Espíritu Santo es hacer que nosotros entendamos de que necesitamos ese milagro del nuevo nacimiento. Jesús dijo en Juan 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La tarea del Espíritu Santo es la conversión de nosotros en primera instancia. Ahora, el Espíritu Santo no va a hablar sin un instrumento, sin un canal, sin una persona en la cual esté Él habitando. Por eso hay cosas que pueden suceder sobrenaturalmente, como este judío que en su habitación orando solo se le apareció el Señor, sintió el gozo de la salvación, sintió un toque sobre su vida, pero son casos excepcionales. Lo que es lo normal es que la iglesia, la cual tiene al Espíritu Santo, cada uno de nosotros sea el transmisor de la palabra del Señor. Nicodemo necesitó a Jesús, y así cada persona necesita a alguien que le enseñe, que le transmita. Dice que Jesús le dijo en Juan 3:3, de cierto, te digo que si no nacieres de nuevo, no puedes ver. No puedes ver. Por eso la gente está en tiniebla, la gente que no tiene a Jesús en su corazón no puede entender las cosas del Espíritu, porque no las puede discernir, no las puede ver. Está ciego. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no crean, dice la palabra del Señor. Pero aquel que abre el corazón, se produce el milagro del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo le da convicción, lo convence, como convenció a este judío de que era un pecador, lo convence, le da ese sentimiento de necesidad en su alma de que Dios es real, de que Dios existe, de que el Espíritu Santo puede transformar su vida y cambiarlo. El Espíritu Santo, entonces, a partir del nuevo nacimiento, es la fuente de nuestra vida. Por eso la Escritura enseña, los muchachos enseñaban ayer, no apagar al Espíritu. O sea, la vida en el Espíritu se desarrolla y crece. Es como comer todos los días. La vida espiritual hay que alimentarla. Por eso es necesario leer la palabra de Dios, orar todos los días, venir a la iglesia. Son ingredientes necesarios para llevar una vida espiritual bien nutrida, bien de contacto con el Señor. El Señor, enseñándole a su pueblo, en Ezequiel capítulo 36, versículo 26,
mostrándoles esa necesidad de ser la dínamo, la que genera la vida, el Espíritu Santo, esa vida en el Espíritu, les dijo, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Específicamente el Señor enseñando a su pueblo que tocaría al espíritu humano con el Espíritu Santo, tocaría el alma, nuestro ser, nuestras emociones, nuestro intelecto, para que comprendamos la existencia de Dios. Yo jamás vi a Dios, soy un siervo de Dios, de los 62 años que tengo, los tengo en la iglesia, empecé a los 12 años a predicar y nunca tuve una visión de Dios, pero yo sé que Dios existe tan cierto como el aire que respiro. Jamás dudé de la existencia de Dios, jamás. Ni el diablo, ni las circunstancias, ni los problemas de la vida, ni nada me hicieron dudar de la existencia de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio al espíritu humano, a mi espíritu, de que soy hijo de Dios, de que Dios es real, de que es poderoso, de que Él vive en mí y vive en vos. Por eso dice el Señor, quitaré el corazón de piedra y daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. El Espíritu Santo que está en nosotros nos anhela, nos quiere solo para Dios, para la gloria de Dios, porque el propósito de nuestra existencia es ser un adorador, es ser un hijo de Dios, es ser un siervo, una sierva del Señor. Entonces, el Espíritu Santo hace que deseemos hacer la voluntad del Padre. Dice, para que anden en mis estatutos, mis preceptos y los pongan por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Allí el Espíritu Santo saciando el hambre espiritual en primer lugar y también las demás necesidades del ser humano. Parte de esta obra que está generando en nosotros esa vida en el Espíritu es la obra de crecimiento de la fe que es producida por ese poder generador. Cuando el Espíritu Santo tiene el control, porque no es cuánto yo tenga del Espíritu, porque Dios no da el Espíritu por medida, sino cuánto el Espíritu tiene de mí. ¿Cuánto estoy rendido? ¿Un 10%? ¿Un 50%? ¿Un 90%? ¿Un 99,9%? No, el Señor, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, quiere el 100%. Así que no te reserves nada, no dejes nada, no prives nada, rendite, entregate, viví para Dios, porque por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para mí, decía el apóstol Pablo, el vivir es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Si vivo, tengo que vivir en Cristo, porque no es una de las opciones, sino que Jesús es la opción, es el camino, es la verdad, es la vida. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y Dios es tan bueno que nos dio al Espíritu Santo para que nos ayude a que esto sea posible. Así que, ¿por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! Porque Él es bueno, aleluya, porque para siempre es su misericordia. Y esa actuación del Espíritu Santo, estamos viendo qué frutos tenemos, una serie de mensajes sobre el Espíritu Santo. Y parte de ese fruto es la fe, ¿no es cierto? Esa fe que genera un crecimiento, porque la fe es el llamador de las bendiciones. ¿O no? La fe es la certeza de lo que se espera. Es un llamador de bendiciones. A ver cuántos tienen fe acá.
Levanten su mano. Bien, bien, gloria a Dios. ¿Quiere mejores resultados? Busque más al Espíritu Santo, va a tener más fe, porque la fe viene por el oír de la palabra y la fe viene por la comunión con Dios. Entonces, como fruto, esa fe va a crecer, va a desarrollarse, ese poder generador va a estar actuando y va a ser el llamador de las bendiciones para suplir todo tipo de necesidades. ¿Escuchó bien? Todo tipo de necesidades espirituales, físicas, económicas, emocionales, todo, porque el Señor no se le escapa nada. Así que no temas. Cree solamente. A ver, decirle al que está a tu lado, no temas, cree solamente. ¿Se está demorando? ¿Cuántas veces he dicho y voy a seguir repitiendo? Dios se tarda en demorar la bendición lo que nosotros tardamos en creerla. Así que, ¿cómo estamos el nivel de fe? Porque si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando gente que el Señor reprochó le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, decirle, Señor, disipa toda incredulidad, toda duda. Señor, quiero crecer en fe. Quiero crecer en fe. Bueno, la medida de tiempo que uses para la oración, de compromiso, de entrega, de rendición, es la medida en que vas a recibir tu bendición. Obra del Espíritu Santo a través de toda la Escritura está llena de promesas del Señor de milagros, su llenura y permanencia. Porque dijimos, recibimos a Cristo, viene el Espíritu Santo a morar en nosotros. Bueno, pero eso tiene que seguir avanzando, ese es el primer paso. Llenura y crecimiento es lo que viene a través del desarrollo de la vida cristiana, es lo que nos hace madurar. 1 Corintios 3, 16 y 17 dice, ¿o no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios con la falta de descanso, con la gula, con las adicciones, con tantas cosas se puede destruir el templo. Qué negligente que somos a veces. Y yo le he tenido que pedir perdón al Señor por esto, porque en mi juventud, por ejemplo, terminaba de almorzar, me acuerdo cuando era alumno del seminario, terminaba de almorzar y ahí nomás estábamos desesperados para ir a la cancha porque teníamos 1 horita y media más o menos. Entonces almorzábamos rápido y íbamos al sol en pleno verano, que rajaba la tierra, a jugar al fútbol, a correr con recién comí. Y gracias, dije, Señor, perdóname, gracias que nunca me hizo mal, porque aparte yo soy colérico sanguíneo y yo cuando jugaba al fútbol. Y jugaba en la defensa mayormente. Y bueno, hasta creo que el otro día pasaron un video donde yo pateo un penal y hago el gol. Todos los penales que pateaba los convertía. Y yo jugaba en la defensa, pero bueno, los muchachos, algunos saben que no soy un muy buen jugador, pero era aguerrido, ¿no? Los muchachos me ponían siempre en la defensa porque estaba ahí, no pasaban los jugadores, pero ojo, jugaba bien, tranquilo, no castigaba ni golpeaba a la gente para nada, sino que si me superaba el jugador, lo corría, si peleaba al fútbol, trataba de hacerlo, ¿no? Bueno, todo esto se lo estoy contando porque cometía la negligencia de recién almorzar y irme a jugar al fútbol, al rayo del sol. Y bueno, a veces uno comete cosas
o hace cosas que no debe hacer, ¿no? Como comer excesivamente. Bueno, cuando fui madurando un poquito más, porque a mí me criaron mis padres italianos, gringos, desde chiquito, mangia, mangia que te fa bene. Y yo mangiaba y mangiaba. Nunca fui un obeso, ¿no es cierto? Pero tenía kilitos de más. Y bueno, y más en esta etapa de la vida, cuido el cuerpo, haga ejercicio, camine, si puede hacer algún deporte, hágalo, cuídese en las comidas. Bueno, haga lo que tiene que hacer para cuidar el templo del Espíritu Santo. Y va a ver que va a tener una mejor calidad de vida y va a llegar a tener una vejez más saludable. Si usted empieza desde ahora, ¿no es cierto?, va a tener una vejez más saludable. La vida sedentaria, hoy hay muchos trabajos que son de vida sedentaria, mucho tiempo en el escritorio, en la computadora, con el celular, etc. Bueno, tiene que hacer que el cuerpo, porque el corazón es un músculo y hay que hacerlo trabajar, ¿no? Yo diariamente subo escaleras, hago caminatas, cuando puedo jugar al tenis lo hago. Bueno, me muevo constantemente, así que hágalo, siga mi consejo, lo aconsejan los médicos. Y usted lo sabe, pero muchos lo saben y no lo hacen. Porque no tiene ganas, porque hace frío, mañana porque hace calor, porque estoy cansado. Yo puedo estar contra ocupado, pero corto unos minutos y hago un poco de ejercicio. Tengo unas pesas en casa allí, las muevo un poco cuando estoy en la computadora, etc. Haga cosas, es importante cuidar el templo de Dios. Y si alguien destruye el templo de Dios con negligencia, Dios le destruirá a él, dice. Porque dice que el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces que el Señor nos ayude y nos libre de hacer cosas negligentemente, sino seamos diligentes haciendo y cuidando lo que el Señor nos dio. En el capítulo 6, verso 19, también de 1 Corintios, versículo 20, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y escuche bien esto, lea bien, con entendimiento. No sos tuyo, no te perteneces, le perteneces a Dios. ¿Dice eso su Biblia? Mi Biblia dice eso. Y la Biblia de todos dice lo mismo. Entonces, no te perteneces, sino que le perteneces a Dios. No sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esta morada, que es permanente hoy porque es la dispensación del Espíritu Santo, es la garantía de nuestra herencia. Dice que el Señor nos puso un sello, de que el Señor vino a morar en nosotros para que tengamos una vida victoriosa. Por eso es importante echarle leña al fuego, echarle aceite a la lámpara. ¿De qué forma? Orando todos los días, no dejando de congregarse, dándole el primer lugar a Dios, lo más importante en la vida espiritual, porque sos eterno. El cielo y la tierra pasarán, tu estadía sobre la tierra va a pasar, pero eres eterno y en esta etapa calificamos para toda la eternidad. Así que hace un gran depósito en el cielo donde disfrutes con Dios por toda una eternidad, porque un día los libros serán abiertos y Dios juzgará a todos nosotros por las cosas que están escritas. A Dios no se le escapa nada. Dios es omnipresente, está a las 24 horas del día donde nosotros estamos y está viendo todo lo que hacemos. Y Dios tiene una memoria excelente. Y es más, por si memoria falla, pero Él no es hombre para que le falle la memoria, tiene un libro donde anota todo. Y escrito está que un día lo va a abrir y nos va a mencionar todo lo que hicimos o dejamos de hacer. Recuerda, pecado de omisión, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado.
Efesios 1:13 dice, y 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados, propiedad de Dios, con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Todo lo que estamos experimentando cuando recibimos renovación, gozo, el hablar en lengua, la bendición de Dios, es un adelanto. Eso es las arras, es un adelanto de todas las bendiciones que nos esperan. Imagínense, si estar en la presencia de Dios es lindo, hermoso, es deleitoso, es glorioso, ahora, aquí, en este momento, cuánto más será estar en la plenitud espiritual con el Señor. Así que nos selló con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Ya nos redimió, ya poseemos la salvación, y hasta que el Señor nos lleve a su presencia, tenemos que seguir esforzándonos, porque somos para alabanza y gloria de Dios. Así que todo lo que digas, todo lo que hagas, tiene que honrar a Dios y darle la gloria al Señor. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. ¡Aleluya! Miren, yo admiro a Moisés, admiro a Josué, admiro a David y a tantos otros. Y ellos tuvieron un tiempo selectivo, pero temporario fue. Nosotros siempre. Tremendo cuando dice, y el Espíritu del Señor venía sobre Sansón y Dios cumplía sus propósitos, ¿no? Venía y se retiraba. Nosotros estamos en ventaja. Él, de la única forma que se puede retirar es cuando lo apagamos, cuando desobedecemos y cometemos errores y no nos arrepentimos. Es la única manera que Él puede alejarse, si no está permanentemente sobre nosotros. Y la experiencia de Hechos capítulo 2, cuando dice que vino de repente, fue una experiencia tremenda, que es para nosotros hoy. Recuerda el punto de partida, porque para vosotros es la promesa, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Hoy al comienzo José leyó Joel capítulo 2, versículo 28 al 31. Parte se cumplió allí en el día de Pentecostés y parte se va a cumplir en los tiempos finales y se está cumpliendo. Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y el reloj de Dios está llegando a la hora cero, queridos. Así que tenemos que buscar más que nunca al Espíritu Santo, porque es la que nos genera vida. Y el Espíritu Santo es el que frena el pecado, porque nos da convicción. Dice, esto sí, esto no. La palabra de Dios junto con la palabra, ¿no es cierto? En la medida que las personas lo permitamos, el Espíritu Santo actúa. Segunda de Tesalonicenses nos dice claramente que el Espíritu del Señor está obrando. En capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, versículo 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación. Nos escogió para salvación mediante la santificación, el apartarnos del mal por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea que el Espíritu Santo más la iluminación de la palabra, que la palabra es Espíritu, trae revelación de la voluntad de Dios, nos trae convicción y nos ayuda a apartarnos más y más para Dios. En estos tiempos, la
fe y la verdad nos liberan de condenación. Tiempos donde hay crecimiento de la apostasía. La apostasía es aquello que niega la fe. Muchos, lamentablemente, hay que decirlo, han apostatado de la fe y han escuchado, ¿no es cierto?, doctrinas diferentes y han escuchado cómo el enemigo le ha engañado. Por eso dice la Escritura, me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados, haciendo ver las cosas que no son tan malas, que no son tan pecaminosas, que no son tan inconvenientes, vuestros sentidos extraviados de vuestra sincera fidelidad a Cristo. Cuidado, porque es astuto el enemigo. Entonces, en estos tiempos de crecimiento, de apostasía, el Espíritu y la Palabra nos dan la habilidad, el discernimiento para reconocer y prevenir todo engaño del pecado. La palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. En Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente. Contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Estará entonces el Espíritu Santo como luz mostrando cómo contender ardientemente. Contender ardientemente es que sería una lucha continua y constante. No te podés dormir. El soldado tiene que estar siempre alerta, siempre despierto, siempre allí atento, porque es astuto, es poderoso. No subestimemos el poder del diablo ni del pecado. No hay pecadito, el pecado es pecado, no hay pecados grandes ni pecados chicos. Nosotros los hombres medimos de esa forma, pero para Dios errar el blanco, errar su voluntad, no hacer lo que Él dice, el Señor quiere que nosotros luchemos constantemente contra el pecado y venzamos, tomemos la victoria, seamos vencedores, porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es dominio propio. Podemos dominar la situación y no la situación a nosotros. Que el Señor nos libre, porque en Hechos 1:8 dijo, recibirán poder para ser testigos, pero también poder como dominio propio, poder para decir no, poder para en el nombre de Jesús reprender la tentación y ser libre. Y por último, porque la hora ha avanzado, pero no tanto, son recién las 12:32, así que podemos tener unos momentos para después orar juntos. Quiero tocar en breves minutos lo importante de cómo capacita para el servicio. Una vez que le damos ese lugar que a Él le pertenece, Él está permanente en nosotros, tenemos que dar fruto. Por eso, ¿qué fruto estamos dando? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y cuántos frutos de personas que ayudamos a acercarse a Dios? ¿Cuántas personas nosotros tenemos en nuestro currículum de que se han convertido por nuestra vida, por nuestro testimonio, porque nosotros les ayudamos? Que el Señor nos use. Por eso a los alumnos del IBC los desafié a que, bueno, como discípulos del Señor, vayamos y seamos luz, seamos sal, testifiquemos, ayudemos a la gente a que se acerque a Dios. Desde la antigüedad el Señor capacitaba a personas con dones por el Espíritu Santo. Dice en Éxodo 31:2 al 5, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur,
de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar, diseñar, para trabajar en el oro, la plata, el bronce y en artificio de piedras, para engastrarlas y en artificios de madera, para trabajar en toda clase de labor. Toda clase de labor. Y todo eso era para el tabernáculo, para el lugar donde Dios se manifiesta, donde la gente iba a recibir la bendición de Dios. Y toda clase de labor está hablando de los ministerios. Luego el Espíritu Santo en 1 Corintios capítulo 12, verso 1, dice, no ignoréis, no ignoren, capacítense en IBC. Bueno, eso es un agregado mío. Pero en la Biblia dice, no ignoréis acerca de los dones. Tenés dones naturales, que Dios nos creó con esos dones y talentos, y tenés dones dados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a tomar los naturales y los va a potenciar y te va a dar los dones del Espíritu. El verso 4 dice, hay diversidad de dones y de ministerios. El verso 6 dice, hay diversidad de operación. ¿Cómo opera? Así que sé un instrumento en las manos de Dios. Decile al que está a tu lado, sé un instrumento en las manos del Señor. Fluí para Dios, testificá, honrá, bendecí, glorifica al Señor. Porque a cada uno es dada la manifestación, dice el versículo 7. A cada uno. Así que mis queridos, en el día de Pentecostés estaban unidos en propósito, alabanza, en poder, en hechos. Cambió a un grupo de personas tímidas en un ejército de paz. Un ejército de paz que trastornó el mundo entero. Les tuvo que dar un empujoncito el Señor. Les mandó ahí la persecución porque estaban muy cómodos. Se reunían, oraban, estaban en el templo, en las casas, pero se quedaron en Jerusalén. Los empujó un poquito y salieron por todo el mundo. Que el Señor nos ayude. Quedarás sorprendido, sorprendida de lo que Dios puede hacer de tu vida, con tu vida. Queridos, sí o sí, tenemos que ser hombres y vos, hermana, mujer del Espíritu. Sí o sí. Solo lograremos poco, pero juntos somos invencibles. Aleluya. Somos invencibles. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Ponete de pie, por favor. Ponete de pie y poné tu mano en el corazón y decirle, Espíritu Santo, oh, quiero más de ti, Señor, en esta mañana. Quiero más de ti, quiero más.